empecé a diseñar o empecé a anotar así muy desordenadamente algunas cosas sobre este podcast y la idea, la intención era poder hablar sobre la conformación de las cortes en los clubes de fútbol. Como no tengo vida cercana a un club de básquet, no sé cómo es NBA, tengo algún tipo de intuición o de percepción de lo que es una corte alrededor de un buen jugador de tenis, pero nunca he tenido la posibilidad de estar cerca de un Djokovic o un Nadal, no sé cómo se manejará a su alrededor. Y mi único acceso al mundo de las cortes y de las noblezas son a través del fútbol. Y aunque a ustedes les parezca extraño, se podría trazar una analogía. Esto no es unívoco, pero sí es análogo. O sea, tiene algunas cuestiones que pueden compararse como símiles y otras en las que no coincide nada. Yo creo que las cortes del fútbol, los clubes de fútbol tienen bufones, tienen reyes, tienen esclavos, tienen duques, tienen caballeros, tienen guerreros, tienen siervos. Lamento decirles que gran parte de esa servidumbre que las cortes de los clubes necesitan está compuesta por gente como vos y como yo en distintos ámbitos, porque yo, si bien sigo manteniendo mi carrera y sigo siendo periodista, me gusta ir a la cancha y las veces que he ido le he pedido alguna entrada a algún amigo que me compre o me consiga una entrada y he ido tapadito con una capucha a un costado de la platea a ver a Boca. Esto me ha pasado hace un mes y medio. Y fui a ver un partido y fui lo que era el de al lado. Éramos dos hinchas, pero en algún punto también éramos dos siervos. El rey estaba en el palco tomando mates. Tomando mate en realidad está perfecto, pero no lo estoy diciendo esto como ataque a Román, porque van a empezar seguramente alguno a ponerse un poco nervioso sobre esta idea mía de Riquelme como rey. Lo trazo como comparación, como analogía. Yo estaba en la platea, hacía un frío terrible. Al lado mío había 3 pibes que yo conozco, estábamos siguiendo el partido y veía la gente alrededor mío sufrir. Después en un momento dado fuimos al baño y nada, o sea, lo que pasa en todas las canchas, imagínense, pasa en Boca. Lo que puede llegar a pasar en una cancha donde la institución de pronto no tiene el dinero que le puede entrar un club como Boca o la posibilidad de un club como Boca o como River. Pero bueno, o sea, hubo que hacer cola en el baño, etcétera, etcétera. Pero no es el caso. El caso es que yo sentí ahí que estaba como siervo de la gleba, que estaba trabajando el terreno a mi institución, a mi lugar, que es Boca. Yo como socio de Boca, porque soy socio de Boca, pero había un rey, que en este caso es Román, que estaba en el palco cerradito, sin frío, tomando mates. A su alrededor estaba, bueno, su séquito, parte del consejo de fútbol, y a un costado había parte de la comisión directiva, pero estaban a la intemperie. O sea, la comisión directiva de Boca estaba cabeza al viento, cabeza al frío. También me llamó la atención esto porque claro, toda corte tiene diferentes estamentos y se cumplía perfectamente en Boca, lo vi. O sea, los más cercanos al rey estaban al abrigo del palco y los no cercanos al rey estaban también, eran parte del, no eran parte de la, no eran siervos, eran parte de, diríamos, de la nobleza, ¿no? Eran parte de la nobleza. Los jugadores podrían haber representado en una especie de diagrama medieval, eran los caballeros, que tenían también una parte importante en el lugar en que ocupaban en la corte. Los caballeros estaban muy bien pagos y vivían muy bien. Estaban los caballeros allí en plena batalla, estaban los jugadores, y bueno, había todo un sistema muy, muy de corte medieval en mi cabeza, por supuesto. Siempre comparaciones para poder hacerlo podcast. Automáticamente empecé a pensar en River. Y digo, esto también pasa en River, porque River tiene un rey que no es Brito. El rey de River es Gallardo.
si Gallardo decidiera empezar fuertemente a criticar a Brito, habría serios inconvenientes ahí. Y lo mismo ha pasado, o sea, se fue la mano derecha, bueno, tomando Game of Thrones, diríamos que el rey es Gallardo y la mano del rey es el presidente y no al revés. Vieron que en la historia, por lo menos moderna del fútbol, si el presidente quiere que se vaya el técnico se va. En este caso, en River, es exactamente al revés. Si el técnico quiere que se vaya el presidente, no sé si se llega a ese extremo, pero bueno, la pasaría mal. Vos que sos hincha de River y seguís este podcast, no estoy diciendo ninguna tontería. Si Gallardo se enojara con Brito, seguramente habría turbulencia ahí. Esto es muy particular porque también pasa en algunos otros clubes importantes, siempre mirándolo desde mi óptica, y no quiero que tengan que compartirla, pueden criticarla y feliz de la vida que ocurra esto, y me pueden escribir a mi Instagram en privado, etcétera, etcétera, y yo los leo. Pero les decía que, por ejemplo, en el Real Madrid, lo que dice Florentino es la última palabra, o sea, ahí el técnico no puede echar a Florentino. Pero, por ejemplo, en Barcelona hubo una inversión de esto y el rey era Messi y fue derrocado porque el clero, si podríamos llamar, vamos a poner, no sé, que el presidente del Barcelona, que era una especie de segundo de Messi, bueno, se plantó y Messi tuvo que ser, fue exiliado, un rey exiliado. Cuando tantas veces leemos en la historia rey exiliado, es el caso de Messi, un rey exiliado, porque Messi sigue siendo un rey simbólico del Barcelona, se tuvo que exiliar. Y se tuvo que exiliar a París. Esta es muy particular también porque muchos reyes se exiliaron en París. Pero vamos a lo que nos interesa y los que les quería hablar en este podcast. Es justamente la composición de las cortes en el fútbol y la realidad de lo que van a vivir integrantes de las cortes del fútbol, que es el olvido. Y nadie los prepara para el olvido a los integrantes de las cortes. Miren, les voy a contar qué me pasó a mí personalmente y cómo me preparo yo para el olvido. Y ustedes dirán del otro lado, pero primero, para que te olviden, alguien te tiene que recordar. Es cierto. Estoy hablando de un olvido mediático, un olvido televisivo, un olvido radial, un olvido de podcast. El día de mañana, esto funciona bien, porque hay mucha gente que ustedes, que les quiero agradecer de corazón, en alguna plataforma escuchan mis podcasts, pero va a pasar que el día de mañana nadie se interese por cliquear y mi podcast pase al olvido. A ese olvido me refiero, no a un olvido de vida. Porque después de muchos años de psicoanálisis y de trabajarlo, y ahora les voy a contar una cosa personal también, yo creo en la vida de clan, que es contraria a la vida de corte. Y el famoso, en este caso la persona que trabaja en los medios, se hace conocida, muchas veces vive en vida de corte. Ustedes verán famosos que viven en vida de corte. Famosos que tienen alrededor, los famosos amigos del campeón, gente que les festeja todo y que cuando el famoso empieza a caer en el olvido de algún trabajo artístico que hace, muchos de esos amigos del campeón desaparecen. En el clan no te desaparece nadie. Y yo tengo vida de clan. Amo ver, y se los recomiendo, pueden buscarlo en YouTube, clanes del Daguestán o pongan vida en las estepas de Siberia. Y ustedes van a ver allí cómo viven esas familias, viven aún en clanes. Arman una carpa en 2 horas, las desarman y viven con su rebaño de ciervos, de renos en realidad, y viven en clan. Son 10, 12 familias que viven en clan, con una persona que puede llegar a compartir las órdenes con los demás, o en realidad definen todo, pero viven en clan. Esa vida de clan que en esas montañas o en esas zonas muy difíciles para subsistir, deviene de etapas clánicas que ustedes la conocerán mejor que yo, incluso hemos hablado de ellas acá, etapas clánicas de los pueblos de las estepas, de los pueblos de Gengis Khan, etcétera, etcétera. O sea, los pueblos cosacos y muchos pueblos del Daguestán, de los Cárpatos también. Allí pasó en la zona de los Cárpatos, se vivía en clan. ¿Cómo es el clan? El clan es más firme en su relación interna que la corte, porque la corte está llena de traiciones, la corte está llena de envidias, la corte está en permanente competencia, la corte está llena de bufones, la corte se arrodilla ante el rey cuando el rey llega. No sé, el otro día lo veíamos,
comportamiento de Rey. Riquelme diciéndole el pelado ese que no sé el nombre. Bueno, esas cosas tiene una corte. O Gallardo, cuando se enoja con un periodista en una conferencia de prensa o de pronto tiene algún ruido interno en el club y baja uno. Pongo el ejemplo de Riquelme y el de Gallardo para que no queda como que hablo de uno o del otro. Bueno, esas cosas el clan no lo tiene. Y es difícil poder adaptarse a una corte. Les voy a contar más. También tiene que ver con lo que yo he vivido en el mundo del fútbol y tiene que ver con este podcast que estamos haciendo. A mí me tocó llegar a Boca en el año 1992. Yo daba clase de tenis en Buenos Aires y estudiaba periodismo deportivo, y por esas casualidades una prueba me llevó a relatar a Mitre y empecé a relatar a Boca. Y a los 3 meses de estar en Buenos Aires, 4, me mandan en un remis a cubrir un entrenamiento de Boca. Yo ya era el relator, estaba entrenándome para ser el relator. A los 3 meses de la prueba, en realidad. La prueba fue septiembre-octubre y esto fue diciembre. Y más o menos en la pretemporada en Don Torcuato se había hecho en enero del 93. Yo debuto en enero del 93. Me mandan a Don Torcuato a cubrir la pretemporada de Boca. Entonces llego a una corte. Yo no sabía lo que era una corte, nunca había vivido en corte. Yo soy hijo único. Mi vida siempre fue pasando, les diría, de ciudad en ciudad y tratándome de hacer grupos donde pudiera subsistir en ellos. Estuve en un liceo militar, me tuve que hacer un grupo de amigos en el liceo, me fui a San Francisco, me hice un grupo de amigos en San Francisco. Entonces no tenía relación con una corte de poder. O sea, venía del interior y nunca había visto de cerca cómo pide un rey o cómo se trata a un famoso o a un poderoso, porque los jugadores de fútbol tienen poder. Entonces no lo había visto en mi vida. Es más, para mí era todo nuevo. Incluso llegar ahí, me llevaron en un remis, no sabía ni lo que era un remis. Cuando me dijeron remis, yo conocía el taxi, no el remis. La cuestión es que llego en el 92 a Don Torcuato, entro y me encuentro con una corte. Con una corte que tenía un rey o 2 reyes o 3 reyes. En ese caso los reyes eran el Beto Márcico, eran el Mono Navarro Montoya, estaba el Colorado McAllister, estaban los uruguayos Manteca Martínez. Era muy pesado el ambiente ahí, eran gente, era Blas Armando Yunta, eran muchachos difíciles, mucho menos difíciles que los de ahora, porque los de ahora no se relacionan. Los de ahora son cortes alejadas de todo, incluso alejadas de ustedes y de nosotros. En este caso es ambigua mi relación, porque yo soy hincha siervo y periodista no siervo. Me reconozco como hincha siervo porque cuando voy a la cancha termino siendo un hincha siervo, pero periodista siervo no. Y no hay relación, no hay contacto. Caminan el otro día, bueno, lo han leído. O sea, Riquelme camina por un pasillo con 4 alrededor, baja en un ascensor con el hermano, con 3. No sé cómo será Gallardo en River, pero es un comportamiento de corte. Cuando llego a Boca en el 92, me reciben muy bien. Viene un médico, se me presenta, Andreacchio, me da la mano. Viene el Beto Márcico, me estira la mano, se me presenta muy amablemente. Me dice, ¿vos sos el pibe que viene a relatar a Mitre? Sí, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me recibe, me da la bienvenida. El resto de los jugadores pasaban corriendo alrededor, me miraban. Yo con un grabadorcito en la mano y entro a ese mundo de Boca. A los 20 días empiezan como entre comillas a adoptarme. 20 días, un mes. Pero no porque relatara a Boca en Mitre. No me necesitaban. No. ¿Qué me iba a necesitar Manteca Martínez si hacía un gol por fin de semana y venía de ser campeón en el 92 con Boca? Estoy hablando de principios del 93. ¿Qué me iba a necesitar el Beto Márcico si era un semidios? No me necesitaba ni el Mono Navarro Montoya ni nadie. Pero bueno, la cuestión es que el Beto Márcico y Manteca Martínez entre comillas me adoptan en su grupo, y para que yo no me fuese a Don Torcuato a pata o en un remis, me llevaban en el auto del Beto. Parábamos temprano en Panamericana y 202 y tomábamos un cafecito con unas medialunas antes de la práctica, y después de la práctica nos íbamos, esto habrá sido unas 15, 20 veces, nos íbamos a a Costanera a comer a un restaurante que se llamaba 22 Platitos, y ahí pasábamos, comíamos un bife, etcétera, etcétera. Después el Beto me dejaba por Palermo, yo vivía en Medrano y Córdoba, el Beto seguía, a su casa, y así era. Entonces me sentía parte de ese sistema.
sin saber en algún punto que estaba dentro de una corte. Mi ingrata sorpresa no fue por el lado del Beto, ni de Manteca, ni de toda esa gente. Fue un día que se me acerca un colega, un periodista que estaba también en ese grupo, y honestamente no lo voy a nombrar porque es una muy buena persona y es un chico que yo quiero. Y no es una crítica a esto que voy a hacer, lo quiero. Y no viene al caso que lo nombre con su apellido porque ya está, ya pasó, y tampoco le hizo como nada malo, al contrario, pero a mí me quedó eso en la cabeza. Tal vez tenga alguna relación como era mi padre. Mi padre, un día estábamos cosechando a un tipo de apellido Echegoyen y no nos dejaba poner las casillas rodantes con los empleados de mi papá debajo de unos árboles porque dice que le lastimábamos el césped. Y mi papá tenía que cosechar ahí, sí o sí, no le quedaba otra. Entonces mi papá le dice, mire, dice Echegoyen, dice, tenemos que poner acá abajo sí o sí las casillas, dice, porque hace mucho calor. No, dice, ahí abajo no, dice, porque hay pasto y me lo van a cagar al pasto, dice, están los pinos, la entrada al casco de la estancia, dice, póngalo allá, al lado del molino. Y al lado del molino no había sombra. Y mi viejo le dijo, mire, Echegoyen, yo tengo que trabajar acá, no me queda otra, y si yo pierdo estas 350 hectáreas de cosecha, no como. Pero usted no me puede poner abajo el sol las casillas rodantes porque se me van a enfermar o me va a hacer mal a los empleados y a mí. No, bueno, póngala o váyase. Y se fue. Me acuerdo que yo era chiquito, había tenido 9 años. Y digo, ¿pero qué hace este loco? Levantó todo el campamento, el chimango, las casillas, los tractores. Viste, tenía 2 tractores, 2 Massey Ferguson, las B4, creo que tenía, sí, B4. Una Cenor, listo, guardó todo y nos fuimos a Necochea. Y ahí después consiguió otro trabajo. Nos quedamos en una estación de servicio y bueno, y apareció un gringo ahí, un muchacho de Tandil y nos dio laburo. Pero para mí fue impactante ver a mi padre plantándosele a un viejo estanciero, un hombre de la zona de muchos años, un tipo que te pagaba en Buenos Aires. Mi papá tenía que venir a cobrar a Buenos Aires y bueno, se plantó de manos y eso me quedó grabado. Y será entonces eso que me quedó grabado. También con otra frase que en su momento mi papá repetía siempre, que era patrón tienen los perros. Yo creo que ni los perros tienen patrón. Viste que ahora era una frase que tiraban en el 77, 78, 74, 75. Yo era muy chiquitito. Y bueno, ya gracias a Dios las mascotas ni patrones tienen. Las mascotas son familia. Pero siempre hay que contextualizar las frases que se tienen en esa época, ¿no? Que se tiran en esa época. Lo que quiero decir es que él hablaba de una cuestión humana y no se iba a bancar que un patrón le dijera a un empleado, hace tal cosa y si no te gusta andate, bueno, me voy. Cuando llego a Don Torcuato una tarde, se me acerca este periodista y me dice, escucha, dice, quería darle una mano a tal jugador, dice, si estás al cohete a la tarde, anda a pagarle la luz. Dice que no puede porque está con quilombo con la mujer, dice, pagale la luz. No, le digo, yo no le voy a pagar la luz a nadie. Dale una mano, dice, pagale la luz, fíjate, dice, le estamos dando una mano acá a los pibes, dice, para que estén bien. Dice, pero no, yo ni en pedo, yo no le pago la luz, ni el gas, ni nada a nadie. Yo vengo acá a laburar y chupo un huevo, ¿qué me voy a pagar la luz? Ni en pedo. Y bueno, fue rara la relación y la sensación, ¿viste? Tampoco es que me hicieron a un lado porque no le fui a pagar la luz a un jugador. Pero se paga un precio por no ser parte de la corte. Y ahora voy a cerrar este podcast en unos minutos más contándoles cuál es el precio que pagamos nosotros, los periodistas, por no estar en una corte, y cuál es el precio que pagan los integrantes de la corte cuando ya no son parte de la corte. Siempre me pregunté cuál es el precio a pagar para conseguir una nota, cuál es el precio a pagar por una cercanía a la corte, cuál es el precio a pagar de pronto por ganar plata, porque ha habido casos de periodistas, no voy a criticar esto, se los digo ya antes de contarle el caso. No voy a criticarlo, me parece perfecto, me parece un buen camino. Lo que sí digo es que como yo vengo del clan, y el clan es un poco más de alma inhóspita, no me banco que me pongan un collar y me saquen a pasear. Yo he conocido casos de algunos periodistas que comenzaron pagándole el gas a un jugador, pagándole la luz a un jugador, después yéndole le llevaron el hermano que tenía que hacerse un análisis de sangre a la mañana con el auto al jugador, y después ya empezaron a llevar al jugador y terminaron siendo representantes. Y hoy tienen 20 millones de dólares. Y yo estoy acá grabando el podcast. Pero como me chupa un huevo a mí eso, porque yo soy feliz grabando el podcast
y soy feliz con mi libertad. Yo nunca hubiese pagado con mi libertad una tranquilidad económica. Jamás, no lo hago, no tengo ganas, no está en mi alma. ¿Será que mi padre o me hizo bien o me hizo mal? Tampoco lo tengo muy claro, como pienso filosóficamente las cosas y nunca las tengo de antemano definidas. Yo no sé si mi papá me ayudó o no me ayudó con este pensamiento, porque es bastante intransigente mi pensamiento. No te voy a apagar la luz. Me lo pedís bien una vez, necesitas, te lo voy a pagar, ningún problema. Pero tu esclavo no. Tu esclavo ahí adentro. No es esclavo el que paga la luz. Yo le pago la luz a mi vieja, no soy el esclavo de mi vieja. Soy el hijo de mi vieja. Vos le pagarás la luz a un amigo, a una amiga, a tu mamá, o le irás a hacer un trámite a alguna persona que querés, pero no para que te den algo, no sé, un profesor de la secundaria y te dice, vení, te voy a poner un punto más, pero pagame la luz todas las mañanas. Pero ni en pedo. Yo soy así, qué sé yo. En el mundo del fútbol, sobre todo Boca y River, y quiero dejar muy marcada esta diferencia, Boca y River, porque son los clubes que funcionan como corte. Hoy son cortes, tienen dos reyes, tienen a Riquelme y tienen a Gallardo, y funcionan como corte. Tal es así que una corte se puede definir, y acá sí le metemos un poquito de historia, de filosofía, una corte define sede. Luis XVI, por ejemplo, tenía su corte en Versalles, a 20 kilómetros de París. Las cortes son movibles muchas veces, se mueven, no es que una corte queda en un lugar y queda para siempre en ese lugar. Pero primero pensemos qué es una corte y qué tipos de corte hay. Una corte es un grupo de personas no necesariamente familia del rey, acompañan habitualmente al rey, acompañan habitualmente al noble, están cerca. ¿Está bueno vivir en corte? Es una pregunta que siempre me he hecho. Yo creo que no. Les voy a pasar o les voy a describir algunas cortes que a mí en la historia humana siempre me han generado curiosidad. Primero, la corte de Carlomagno. Carlomagno fue para mí uno de los inventores de la corte medieval. Hay dos pinturas que se las recomiendo. Que una es un fresco pintado por Rafael, lo pueden buscar. Creo que es un fresco del 1500 y algo. Representa el momento en que Carlomagno es coronado emperador por León III. Lo coronan una Navidad del año 800. El cuadro el fresco se llama La coronación de Carlomagno. Y es todo lo que representa una corte ese cuadro. Ustedes entren en ese cuadro y se van a dar cuenta, pero tómense el tiempo para mirar el cuadro. Reitero, el cuadro, por si lo quieren anotar, se llama La coronación de Carlomagno. Es un fresco pintado por Rafael. Si pueden agrandarlo a la imagen, miren lo que era una corte. Después hay otro, también fresco muy interesante, pero es un poco más actual, que se los recomiendo, sobre Carlomagno. Reitero, Carlomagno yo lo he estudiado bastante porque me interesa su concepción de poder. Carlomagno diseñó el concepto de escuela. Le debemos un poco la escuela a Carlomagno. La escuela a la que ustedes fueron o van, y yo he ido, se la debemos a Carlomagno, porque él, la escuela palatina, la escuela de palacio, la inventó Carlomagno. Carlomagno, si bien el concepto de biblioteca ya era ya estaba establecido, se trajo maestros y profesores para educar a sus hijos y a su corte. Pero luego esas escuelas de palacio, esas escuelas palatinas, continuaron y dieron cabeza, diríamos, dieron nacimiento a lo que la Edad Media conoció como escolástica. Hay otro cuadro que les recomiendo, que es Alcuino presentándole las credenciales a Carlomagno. Alcuino es una pintura de Schnetz, de Víctor Schnetz, de 1830, esta de Alcuino de York. Alcuino de York era un intelectual, era un monje de la zona de York, en Inglaterra, y Carlomagno se lo hace traer para que le dirija una de sus escuelas de palacio, para que le entrene, para que le eduque a sus hijos. Bueno, estas dos pinturas muestran lo que era la corte de Carlomagno. Carlomagno es el representante del imperio carolingio, y ya también
otra cosa que tenemos que tomar de la corte de Carlomagno era que Carlomagno tenía mayordomo de palacio. El mayordomo de palacio tenía mucho poder, casi tanto poder como el rey. Se fue incrementando el poder del mayordomo de palacio. Eran servidores del rey. Empezaron a tener mucho poder, sobre todo a partir del año 600, 700. Empezaron a tener poder detrás del trono, y sobre todo en las dinastías merovingias. Ustedes recuerdan que de lo merovingio se pasa a lo carolingio, y finalmente la familia de los carolingios toman esta figura de mayordomo de palacio. ¿Quién sería un mayordomo de palacio hoy? Bueno, el Consejo de Fútbol de Riquelme son mayordomo de palacio. Tienen tanto poder como Riquelme, o un poquito menos, pero están cerca, son compañía del rey. ¿Quién? Por ejemplo, Vizcay en River es mayordomo de palacio del rey de River, que es Gallardo. Es un tipo que define, pero es más humilde, diríamos, más tranquilo. Nunca ha tenido un ataque, diríamos, de soberbia Vizcay, pero es un poco mayordomo de palacio. Otra figura interesante sobre las cortes, y tiene que ver con toda la épica alrededor del grupo del rey o del grupo del que maneja la corte. Por ejemplo, Carlomagno tenía un combatiente muy heroico que se llamaba Roldán, así como lo escuchan, Roldán. Y Roldán es un cristiano muerto por los sarracenos que formaba parte del ejército de Carlomagno. Roldán muere y genera un cantar, el cantar de Roldán, la chanson de Roldán. Así como también hay otra corte que tiene muchos rasgos de leyenda y que no se sabe realmente si era lo que se dice que son. Y estoy hablando de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. La cantidad de leyendas artúricas que han salido desde esa mesa, que no tiene consistencia real histórica, pero bueno, ustedes lo saben muy bien, desde Ricardo Corazón de León, pasando por Tristán y pasando por esos caballeros. Las leyendas artúricas devienen, por ejemplo, en Game of Thrones, o devienen, ¿de dónde abreva Game of Thrones? De leyendas artúricas. ¿De dónde abreva el Reino de Narnia, de la película de Disney, de leyendas artúricas? El Señor de los Anillos, de Tolkien, ¿de dónde abrevan? Leyendas artúricas, algo de la chanson de Roland, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir esto? Que las cortes producían un sistema cultural. No era solamente que te mandaban, no, era un sistema cultural. Producían historias, leyendas, formas de vida. Dejando de lado la corte de Carlomagno, que para mí es un ejemplo de corte, hay otro tipo de corte ya un poquito más brutal en sus formas, porque es un poco más antigua realmente, que es la corte de Teodorico el Grande, del Ostrogodo. Teodorico el Grande era ostrogodo. Bueno, ahí empieza el cambio de corte, porque los romanos no tenían corte, porque no tenían rey, tenían emperador. Había un circuito, un sistema alrededor de los emperadores. Seguramente lo tenía Nerón, seguramente lo tenía Traciano, seguramente lo tuvo, Adriano. Pero era otro sistema, no era sistema de corte como el que estamos hablando. Ya esto empieza de la mano de Teodorico, y después también lo tenían los imperios persas, porque ahí también es muy interesante tomarlo, ese concepto. ¿Ustedes recuerdan la película 300? ¿Recuerdan a Jerjes sentado en el trono, que tenía todo alrededor una cosa muy, muy de corte, de gente que le bailaba, de mujeres que lo tocaban, etcétera? Bueno, eso es un poco el concepto de otro tipo de corte, que es de la corte más, diría más de Oriente Medio. Ejemplo de corte de Oriente Medio, la corte del califa abasí, Abul Abbas. Abul Abbas. 750 empieza la corte de Abul Abbas. Dependía en gran medida de sus aliados persas, era un califa abasí. Traslada el califato desde Damasco, desde Siria, lo traslada a Bagdad, que es la actual Irak. Esta ciudad nueva se funda en el 762 por el califa Al-Mansur, primo del ministro de Alberto. Y había un estilo en estas monarquías
sasánido o sasánida. ¿Cuál es el estilo sasánida? Bueno, el estilo sasánida era gobernar encerrado en un palacio. Miren esto, El estilo sasánida de corte era gobernar encerrado en un palacio, era gobernar lejos de los súbditos. Los sasánidas solo aparecían públicamente en ceremonias de gran pompa. O sea, otro estilo de corte, los sasánidas. Tenemos entonces una corte como la de Carlomagno, una corte como la sasánida, una corte como la de Teodorico, estoy pasando por algunos estilos de corte. Y ahora pasamos a, para mí, lo que es la corte moderna en el fútbol, que toma básicamente conceptos de la corte del iluminismo, sobre todo francés. ¿Cuál es el paradigma de corte iluminista francés? La corte de Luis XVI, que es la corte de Versalles. Si bien ese palacio fue construido por el Rey Sol, por Luis XIV, Luis XVI, el marido de María Antonieta, es quien toma o deja bien alto, entre comillas, lo que es una corte. Bueno, en esa corte había de todo. En esa corte había bailes, en esa corte había despilfarro, en esa corte había duques, archiduques. Por ejemplo, en los títulos nobiliarios de España, si uno se pone a buscar, se encuentra con que aparece, por ejemplo, el título de barón con grandeza, señor con grandeza, el título de grandeza personal, el título de marqués sin grandeza, el título de vizconde sin grandeza, el título de caballero. Bueno, todo esto, si bien no tienen nombres, pónganle el nombre que quieran. ¿Qué título lleva el Negro Ibarra en el séquito de Riquelme? Señor con grandeza sería vizconde sin grandeza, varón con grandeza, caballero. Es muy particular. Si lo analizan, hay un comportamiento de corte. O en el mundo River, ¿qué título lleva Brito? ¿Duque? ¿Qué es? ¿Vizconde con grandeza? ¿Qué es? ¿Señor sin grandeza? A ver, ¿es señor sin grandeza? Por ejemplo, Brito todavía no ganó nada, Brito. ¿Qué era el que ahora está con su lemita, Donofrio? ¿Qué sería? Por ejemplo, sería señor con grandeza. Porque rey no fue nunca, siempre fue el rey Gallardo. Bueno, fíjense, y voy cerrando, lo que sería la pirámide. Arriba el emperador, debajo el rey. Acá no vamos a poner emperador, acá vamos a poner el rey. El mundo se maneja con reyes. El rey de River es Gallardo, el rey de Boca es Riquelme. Arriba de la pirámide el rey. Debajo los grandes vasallos. Por ejemplo, puede ser un duque, un gran vasallo, pero ya no deja de ser un vasallo. Ibarra, el Chicho Serna, el patrón Bermúdez, Cassini, vasallos de Riquelme. Grandes vasallos. No es una agresión, es un título, está en la historia. A ver, son vasallos, el vasallaje, dependen del rey. Más abajo está el conde, el marqués, el obispo, el abad. Yo acá pondría a la clase política, que es la que maneja el club, porque son los que pagan los sueldos, son los que llevan adelante las cuentas, y en este caso lo podríamos poner a Meal, o lo podríamos poner a Brito, o al secretario del club de River, o al secretario de Boca. Yo no tengo los apellidos realmente, pero estos condes, marqueses, obispos, abades son los que llevan adelante la coordinación del día a día. Sin embargo, están debajo del rey y de los grandes vasallos, que son aquellos que están cerca del rey. Después tenés los caballeros y los escuderos. Los caballeros son los jugadores ídolos, queridos. No los puedes tocar, son caballeros. Van arriba al caballo, son caballeros. Ahí podés poner a quien quiera, no sé. Después tenés los escuderos, que son jugadores importantes del plantel, pero que no tienen la categoría de caballero. Me cuesta encontrar un caballero en Boca hoy. Bueno, el Cali Izquierdo podría ser un caballero, un tipo querido, respetado. ¿Quién otro caballero en Boca? A ver, ayúdenme a pensar. Benedetto, bueno, caballero. En River, bueno, hay varios caballeros en River. Pensemos, un caballero en River, rápido. No sé, Robert Rojas, ¿qué es? ¿Caballero o escudero? ¿Es querido Robert Rojas? Armani, caballero, listo, caballero, ahí está, vino caballero. Y finalmente en la última parte, en la parte baja, en la base de la pirámide, tenemos a los siervos, nosotros, como hinchas nosotros. Estamos ahí permanentemente dejando todo, entregándonos al frío, a la lluvia, etc. Pero también hay siervos
periodistas, ciervos hinchas que no se puede atacar, no se puede referenciar en forma negativa porque no nos queda otra, porque el sistema es ese. Hasta el día que decidamos pedir mejores baños, mejores estacionamientos, no pagarle a un tipo que me apura para que le deje guita porque si no aparece el auto rayado, hasta que haya un mejor sistema de entradas para cuando hay un partido importante de Copa Libertadores y yo no tenga que comprarlas por reventa, hasta que no estén las barras metidas en el fútbol como están ahora. Bueno, todo eso nos hace siervos. El día que se subvierta eso y que nosotros tomemos el verdadero poder y que nosotros desde la tribuna, sentadito en la platea o desde la cabecera, no le tengamos que dejar a un gordo con 5 arrugas en la nuca el lugar, porque si no el gordo me caga a trompadas, bueno, ese día no seré más siervo. Hasta ahora soy siervo. Soy siervo porque ese gordo barra que está ahí no es siervo. Ese gordo es un conde, un marqués, un obispo, un abad, porque ese se lleva parte de la administración del club. Y yo soy un siervo. Como hincha lo digo, ¿eh? Pero ahora voy al periodista, porque también hay periodista siervo, que se mezcla el periodista siervo con el bufón. El bufón en la corte era la persona encargada de entretener al rey y a su séquito haciéndole trucos, malabares, contándole chistes, etc. Incluso tenía permitido burlarse de los nobles. Si un periodista bufón, siervo, amigo del rey, en este caso de Gallardo o de Riquelme, si es bufón y amigo y siervo, se burla o lo gasta o le dice algo que otro que no es siervo o bufón le dice, al bufón se lo permiten. Al que no es bufón ni siervo se lo agrede, se lo ataca. Cierro contándoles esto. Hay un tango que se los recomiendo que se llama El Último Café, que tiene una parte, el tango es de Julio Sosa y habla del olvido en realidad, y habla de la metafísica del tango. Siempre va más allá y para mí está todo ahí. El día que se haga un análisis real de las letras de tango es muy fuerte, es realmente conmovedor. El Último Café de Julio Sosa es la letra del olvido. El Último Café es la mejor poesía al olvido que puede darse. Es de un hombre que se está encontrando por última vez con su novia, con su amor, con una persona que se está separando y se encuentra en un día de garúa, un día de frío, con un café de por medio a despedirse, y ella le muestra frialdad. Entonces, en un momento dado, dice la letra del Último Café: lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué, y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie. Así morirán el 90% de los integrantes de las Cortes de hoy, como han muerto los integrantes de las Cortes pasadas. Van a morir de pie en el olvido de los siervos que somos nosotros. Esto es lo que tienen que tener en claro los actuales caballeros y escuderos y vasallos con poder de las Cortes. Esto es lo que tienen que tener en claro, que van indefectiblemente a morir de pie. No a morir físicamente, por supuesto también van a morir físicamente como van a morir todos, pero van a morir en el olvido. Lo he visto y lo sigo viendo. Reitero, jugadores de ese plantel del 92 que eran mucho más famosos, importantes, eran mucho más heroicos que muchos que están hoy y que mañana están jugando en Galatasaray, fueron olvidados. Caminan por la calle y nadie le pide un autógrafo. El otro día lo veía, fui a un evento y estaba Burruchaga y nadie se acercaba a pedirle una foto detrás de otra Burruchaga como hoy se la pedirían a Di María. Y Burruchaga hizo el gol más importante de la historia de Argentina en un mundial, porque el de Diego fue el que más gritamos, pero el más importante fue nos dio una Copa del Mundo, la última del 86. Estaba solo Burruchaga comiendo un canapé de jamón. Nadie se le acercó. Ojo, porque ese olvido que hoy deberá seguramente transitar, aunque está en los medios, pero Goicoechea atajó penales tan importantes como lo del Dibu. El Dibu atajó penales importantes, pero Goicoechea nos atajó penales y sacó a Italia de un mundial. O el Articoechea. ¿Qué piensan del Articoechea, por ejemplo?
Ustedes lo ven al Vasco y lo abrazan, le piden una foto y tal vez sí lo conocen, pero tu pibe de 14 años no lo conoce al Vasco Larticochea si lo ve caminando por la calle. Entonces, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué, y allí con tu impiedad me vi morir de pie, medí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Así se van estos integrantes de corte. Se van con un último café que les damos nosotros. El poder es nuestro, no de ellos. El poder no es de Cassini, de Ibarra, el poder no es de Vizcay, no es de Enzo Fernández, no es de Robert Rojas, no es de Brito. Podría decirse que sí tienen la capacidad y el poder de no ser olvidados Román y Gallardo. Son reyes que ya se inmortalizaron, ambos. A ellos no le va a caber el olvido nunca, porque son héroes inmortales, porque son grandes, tienen grandeza, son reyes con grandeza, tanto Román como Gallardo. Pero el resto de esas cortes van a morir de pie en el olvido. Que no se pierda este concepto, incluso para ellos. Cierro con esto. El que entendió perfecto es todo este mundo del que les hablo de las cortes fue el viajero veneciano Marco Polo. Caminaba las cortes pero no se quedaba. Vivía en las cortes pero no para siempre. Volvía siempre a Venecia. Se quedaba y volvía, se quedaba y volvía. Bueno, solo hay que ver cómo termina esta gente. En el olvido, en la tristeza del olvido, y de eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que estar preparado, hay que tener el alma lista. Por eso a mí me causa mucha gracia ver cuando algunos colegas se enojan con Cassini, o se enojan con el patrón Bermúdez, o se enojan con el negro Ibarra, o se enojan con tal jugador porque no les dio una nota, o se enojan con Marcos Rojo porque no les habla, o se enojan con el Pipa Benedetto, y por dentro pienso, lo mismo que el café, van a ser solo polvo del olvido. Gracias por todo.